Había una noche de sábado en la Ciudad de México en que el aire olía a brillantina glostora, a perfume maja y a sudor honesto. Era el olor de un país que todavía creía en sí mismo. Afuera, en la calle de Dolores, los boleros limpiaban zapatos bajo los faroles amarillos del centro histórico y adentro, detrás de unas puertas de madera con herrajes dorados, 200 personas bailaban danzón con una seriedad y una elegancia que hoy ya no existe en ningún salón de este país. Ese lugar era el patio. Y esta es la historia de lo que le pasó. En su época de oro, entre los años 40 y los 70, el patio no era simplemente un salón de baile. Era una institución, una catedral laica donde México iba a celebrar que estaba vivo. Abrías la puerta y te recibía una escalera de mármol que bajaba hacia la pista, flanqueada por macetones con helechos y palmeras enanas que le daban al lugar ese nombre tan preciso, el patio. La pista era de madera de pino pulida con cera de campeuva, 2 veces por semana, por un hombre llamado don Filiberto, que llegaba a las 6 de la mañana, con sus trapos y su máquina encerradora, como si estuviera preparando un altar. Las mesas tenían manteles de tela blanca, y en cada una había un pequeño florero con una rosa de invernadero. Una Coca-Cola costaba 75 centavos. Una Cuba Libre, 2 pesos con 50. Un par de entradas para la noche del viernes, 5 pesos por persona, lo que equivalía más o menos a 1 hora de trabajo de un obrero de la época. El patio no era barato, pero tampoco era inalcanzable. Era justo lo suficientemente aspiracional como para que ir ahí significara algo. Las familias de Tepito ahorraban durante semanas para el aniversario de boda. Los oficinistas del Departamento del Distrito Federal llegaban en grupo los jueves, que era noche de empleados. Las parejas de la colonia Santa María la Ribera se arreglaban como si fueran a una boda. En la pista convivían el contador con el mecánico, la costurera con la secretaria, el señor de traje azul marino con el joven de guayabera blanca. La música la ponía en vivo la orquesta de Dona Serina o los hermanos Martínez Gil, y cuando arrancaba el primer danzón, el mundo de afuera desaparecía completamente. El sistema que sostenía a El Patio y a los otros grandes salones del centro, como el Colombia, el Esmirna o el Salón México que inmortalizó Emilio Fernández en el cine, era una economía completa y perfectamente articulada. Para empezar, estaban los ficheros y los danzonteros de oficio, hombres que cobraban por bailar con las señoras que llegaban sin pareja, una práctica completamente normalizada y respetable que generaba su propio micromercado. En 1955, un fichero cobraba 1,50 pesos por pieza, y un bailarín bueno podía hacer 20 o 25 piezas en una noche. Luego estaban los músicos, que en los salones de primera categoría ganaban entre 80 y 120 pesos por noche, un salario digno para la época. Estaban los garroteros, los que cargaban las charolas y que sabían de memoria qué tomaba cada cliente habitual. Estaba el hombre de los cigarros sueltos, que vendía delicados y faros en la entrada. Estaba la señora del guardarropa, que se llamaba casi siempre Chabela o Refugio y que recordaba el nombre de todos. Y estaba toda la cadena que llegaba antes, el lavandero de los manteles, el floricultor del mercado Jamaica que surtía las rosas cada miércoles y sábado, el afinador del piano que llegaba a las 4 de la tarde. En 1960, el Departamento del Distrito Federal registraba 42 salones de baile operando con licencia en la ciudad. Cada uno de ellos era un nodo de una red humana que daba sustento a cientos de familias y que estructuraba la vida social de los barrios de una manera que hoy es difícil de imaginar. El salón de baile no era entretenimiento, era infraestructura social. El primer golpe llegó antes de lo que nadie esperaba y vino de donde nadie lo vio venir, de los Estados Unidos, en forma de un muchacho de Memphis llamado Elvis Presley. No fue Elvis en sí lo que destruyó los salones. Fue la lógica que representaba. En 1956, cuando sus discos empezaron a circular en México por las tiendas de música de la calle de Mesones y por las estaciones de radio XEW y XEQ, algo cambió en la manera en que los jóvenes se relacionaban con el baile. El danzón, el mambo, el cha-cha-cha, todos exigían aprendizaje, disciplina, pareja coordinada, espacio organizado. El rock and roll no pedía nada de eso. Podías bailarlo solo,
podías bailarlo sin saber, podías bailarlo en la banqueta, y sobre todo, podías bailarlo sin pagar entrada, sin manteles de tela, sin garrotero, sin ninguna de las formalidades que hacían del salón un ritual. En 1958, abrieron en la colonia Doctores y en Tepito los primeros salones de rock, que en realidad eran vecindades con tocadiscos y sillas apiladas contra la pared. Cobraban $1. El patio cobraba 7. Por unos años todavía convivieron los dos mundos. Los mayores de 40 seguían yendo al Salón México. Los jóvenes iban a los nuevos lugares. Pero la fractura ya estaba ahí, invisible todavía para la mayoría, pero real y creciente como una grieta en una pared de tezontle. La desaparición no fue un derrumbe, fue una erosión. En los años 60, el patio todavía llenaba sus viernes y sus sábados, pero los domingos empezaban a verse mesas vacías. En 1968, el año en que México cambió en muchas cosas a la vez, la asistencia a los salones de baile del centro cayó un 16% según los registros de la tesorería del DDF. Los músicos empezaron a pedir menos noches a la semana. Algunos garroteros encontraron trabajo en los nuevos restaurantes de la zona rosa, que era el México moderno y cosmopolita que se estaba inventando justo entonces. La señora del guardarropa se jubiló y no la reemplazaron. En los años 70 llegó la discoteca, que era algo completamente distinto. Luz estroboscópica, tocadiscos gigantes, sin orquesta en vivo, sin manteles, sin rosas. El patio intentó adaptarse. Hubo una temporada, a mediados de los 70, en que pusieron una cabina de DJ los jueves y viernes, y la pista de madera de Don Filiberto soportó por primera vez el zapatazo de los tacones de plataforma de la era disco. Fue un experimento triste. Los clientes viejos se sentían traicionados. Los jóvenes preferían lugares más nuevos. En 1979, el patio cerró sus puertas por primera vez. Hubo un intento de reapertura en 1983, con precios actualizados y una orquesta reducida a 5 piezas. Duró 2 años. El local fue rentado después a una tienda de ropa de importación de esas que proliferaron en los 80. Las palmeras enanas y los macetones con helechos fueron a dar a la basura. La pista de pino de Don Filiberto quedó cubierta por un tapete industrial color vino. Lo que se perdió con el patio y con los salones de su generación no cabe en el inventario de un rematador. Se perdió una forma específica de hacer ciudad. El salón de baile era uno de los pocos lugares en el México del siglo XX donde clases sociales distintas compartían el mismo espacio físico en condiciones de relativa igualdad. En la pista, el contador y el mecánico se medían por lo mismo, por cómo bailaban. No había VIP. No había mesa de un diputado separada por una cadena de terciopelo. Había buenos bailarines y malos bailarines, y eso era todo. También se perdió el aprendizaje intergeneracional del cuerpo. El danzón se enseñaba de padre a hijo, de tío a sobrino, de abuela a nieta. Había una transmisión física, corporal, de una forma de estar en el mundo que requería paciencia, práctica y presencia. Hoy los algoritmos de YouTube pueden enseñarte los pasos en 20 minutos, pero no pueden enseñarte lo que significaba bailar con tu padre por primera vez en público y que él asintiera con la cabeza sin decir nada porque sabías que lo habías hecho bien. Se perdió también la temporalidad lenta del ritual. El salón de baile tenía una liturgia. Llegabas, saludabas, pedías, esperabas la pieza, salías a la pista, volvías, conversabas. Era una noche que duraba horas y en la que cada momento tenía su nombre, lo que tenemos ahora, que es mejor en muchos sentidos, más libre, más accesible, más diverso, no tiene esa estructura. Y sin estructura, muchas cosas que dependen de ella dejan de existir. Hay algo que vale la pena decir en voz alta, aunque incomode un poco. Los salones de baile también eran espacios de su tiempo, con todo lo que eso implica. Las mujeres que llegaban solas eran vistas con cierta suspicacia. Los hombres que no sabían bailar eran objeto de burla. Había códigos de vestimenta que excluían más de lo que incluían. La nostalgia tiene la mala costumbre de limpiar las incomodidades del pasado junto con el polvo. Pero hay algo que sí es justo rescatar sin romanticismos. Esos salones eran lugares donde la cultura popular mexicana se tomaba en serio a sí misma.
donde la música de Agustín Lara no era folclore ni curiosidad, sino el idioma vivo de una ciudad, donde bailar bien era una habilidad que la gente cultivaba con el mismo orgullo con que hoy alguien cultiva su perfil de LinkedIn. Quizás lo que más duele no es que los salones hayan desaparecido, es que desaparecieron sin que nadie entendiera en su momento lo que estaba pasando. No hubo despedida, no hubo reconocimiento. Un día el local simplemente tenía otro letrero en la puerta y la ciudad siguió caminando. Si alguna vez fuiste a bailar a El Patio, al Salón México, al Colombia o a cualquier salón de esos que todavía existían en los años 70 y 80, cuéntanos en los comentarios cuál fue tu primera vez. ¿Quién te llevó? ¿Qué pieza estaban tocando cuando entraste? ¿Recuerdas el olor? Esas memorias son la única forma en que esos lugares siguen existiendo y merecen ser contadas. Si este video te movió algo, dale like y suscríbete al canal. Cada semana rescatamos un pedazo de ese México que ya no está en los mapas, pero que todavía vive en quienes lo conocieron. Porque el danzón nunca termina del todo mientras haya alguien que recuerde la primera nota. Y tú, que llegaste hasta aquí, todavía la recuerdas.